Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de Matemáticas 2. Estamos empezando la segunda semana de la contingencia y esta sería nuestra sesión 1 para la semana 2. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo en la última ocasión, que era el tema de las razones trigonométricas. Antes de comenzar, me gustaría que diéramos un repaso. Quiero que recuerdes, primero, que era una razón, eso lo recordamos de la vez pasada, una razón era la comparación de dos cantidades. Las razones trigonométricas de lo que se tratan era, aquí tengo razones trigonométricas, pues lo que se compara son los lados para los triángulos rectángulos. Esto sí es bien importante que lo tengas en cuenta, que es válido para triángulos rectángulos, ¿verdad? Todo lo que vimos siempre fue con triángulos rectángulos. Otra cosa importante que vimos para las razones trigonométricas es que el valor de estas razones no dependía de los triángulos, sino de los ángulos. Fíjate, vamos a hacer el siguiente dibujito. Te voy a pedir que lo hagas conmigo en tu cuaderno. Vamos a hacer primero este pequeño triángulo que tiene 6 de base y 3 de altura. Y el valor de la hipotenusa, pues es un valor que no conocemos, pero se puede encontrar. Y aquí lo voy a llamar el valor alfa. Y luego vamos a prolongar este hasta por acá, de tal manera que la distancia de aquí hasta acá sea de 12 cuadritos. Entonces esta distancia vamos a decir que es de 12 cuadritos. Y luego para arriba, pues si este lado vale 6 y completo vale 12, si este lado vale 3, el lado completo le vamos a poner una medida de 6 cuadritos. Y la hipotenusa, bueno, pues la completamos. Así. Entonces fíjate que tengo dos triángulos semejantes. Este triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Vamos a recordar tantito cómo eran las razones trigonométricas. Nosotros teníamos pues varias razones trigonométricas. Vamos a recordar, por ejemplo, la tangente. La tangente de un ángulo era, como bien recordarás, porque te dije que las tenías que aprender, cateto opuesto entre cateto adyacente. Si yo obtengo la tangente usando el triángulo pequeño, el cateto opuesto vale 3 y el cateto adyacente vale 6. Entonces la tangente valdrá 3 sextos. Pero si yo la hago usando el triángulo grande, el cateto opuesto vale 6 y el cateto adyacente vale 12. Entonces sería 6 doceavos. Y fíjate que son iguales. Esto que te estoy poniendo por acá es una igualdad, es una proporción. Acuérdate que una proporción era la igualdad de dos razones. ¿Por qué? Porque si yo simplifico, la tercia de 3 vale 1, la tercia de 6 vale 2. Si yo simplifico acá, la sexta de 6 vale 1 y la sexta de 12 vale 2. Es decir, las razones son iguales. ¿Qué quiero concluir con esto? Que tú puedes sacar cualquier razón trigonométrica. Aquí pues te sugerí la tangente porque pues yo conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente. La encontramos con el triángulo pequeño, con el triángulo grande y nos dimos cuenta de que era igual. Entonces, esta nota es bien importante, ¿verdad? El valor de las razones no depende del triángulo, depende del ángulo. Muy bien. Y vamos a recordar muy bien cuáles eran estas razones. Entonces, vamos a dibujar un triangulito. Acuérdate que tú lo vas a dibujar en tu cuaderno. A este ángulo vamos a llamarle el ángulo alfa. Este le voy a llamar el cateto adyacente, porque acuérdate que adyacente quiere decir que está junto a. Y este de acá le voy a llamar el cateto opuesto, porque acuérdate que opuesto quiere decir que es opuesto a, ¿verdad? Y entonces nosotros teníamos tres razones trigonométricas que comenzamos a estudiar. La razón seno de alfa, la razón coseno de alfa y la razón tangente de alfa. Y la razón seno de alfa era cateto opuesto a este lado que es opuesto al ángulo de 90, le llamamos la hipotenusa. Entonces el seno era cateto opuesto entre la hipotenusa. Así es como le llamamos a esta razón. No pierdas de vista que estoy comparando cantidades, estoy comparando el cateto opuesto con la hipotenusa. Y cuando la comparo, a eso yo le llamo seno.
Si luego lo que yo comparo es cateto adyacente con hipotenusa, a eso fue a lo que le dijimos que se llamaba coseno. Finalmente, si yo comparo el cateto opuesto con el cateto adyacente, eso es lo que nosotros llamábamos la tangente. Estas fueron las tres razones trigonométricas que vimos. Vamos a hacer un ejemplo de cómo era un problema sencillo de razones trigonométricas. Esto es un recordatorio, ¿verdad? Para que no olvides qué es lo que estábamos haciendo. Entonces vamos a poner aquí un triángulo o rectángulo, porque razones trigonométricas se vale para triángulos rectángulos. A este ángulo le voy a llamar alfa. A este lado vamos a suponer que vale 8 y este vale 3 y la hipotenusa no la conozco. Y quiero encontrar el valor de todas las razones trigonométricas. Entonces vamos a poner encontrar el valor de seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Y quiero que te des cuenta de que yo ahorita no puedo encontrar el valor del seno, porque el seno era cateto opuesto entre la hipotenusa y yo no conozco el valor de la hipotenusa. Tampoco puedo encontrar el valor de coseno, porque el coseno era el cateto adyacente entre la hipotenusa. El único que podría encontrar ahorita es el de la tangente, porque ese era cateto opuesto entre cateto adyacente, que son los que ya conozco. Entonces, primero vamos a encontrar la hipotenusa. Con teorema de Pitágoras vamos a escribirlo. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Si yo sustituyo, pues simplemente voy a tener que H al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. O sea, 3 por 3 me da 9, 8 por 8 me da 64. 64 más 9 me da 75. Para encontrar H, entonces nosotros tenemos H cuadrado vale 75. Para encontrar H saco raíz cuadrada de ambos lados, entonces H me queda como la raíz cuadrada de 75. Ya que lo tengo de esta manera, ya estoy preparado para obtener seno, coseno y tangente. Entonces el seno del ángulo era simplemente cateto opuesto entre hipotenusa, o sea 3 entre la raíz de 75. Quiero que te acuerdes que el resultado yo lo quería racionalizado, entonces se multiplicaba tanto en el numerador como en el denominador por la raíz de 75. De tal suerte que arriba me queda 3 por la raíz de 75 y abajo me queda la raíz de 75 elevada al cuadrado. Elevar al cuadrado y raíz son operaciones inversas y me queda simplemente 3 raíz de 75 entre 75. Para obtener el coseno vamos a hacer algo similar. El coseno del ángulo es, en este caso es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea 8 sobre la raíz de 75, pero racionalizamos. Multiplicando por raíz de 75 entre raíz de 75, nos va a quedar 8 raíz de 75 entre la raíz de 75 elevada al cuadrado. 8 raíz de 75 se queda igual y raíz de 75 al cuadrado te queda 75 abajo. Y este valor que acabo de encontrar es el valor del coseno del ángulo. El valor de la tangente simplemente lo obtenía siendo cateto opuesto entre cateto adyacente. Como te lo marco de este lado. Y cateto opuesto vale 3 y cateto adyacente vale 8. Entonces nos va a quedar simplemente 3 sobre 8. Aquí no hay necesidad de racionalizar porque el resultado es una fracción que no tiene raíces cuadradas. Entonces así era un ejemplo típico de cómo se encontraban las razones trigonométricas. El día de hoy vamos a completar nuestro estudio agregando otras 3 razones trigonométricas que se llaman las razones trigonométricas recíprocas. Ahorita vas a entender de qué se trata eso. Entonces eso vamos a ponerlo a manera de título. Y vamos a hacerlo. Fíjate, voy a comenzar dibujando el triángulo rectángulo que hemos hecho ya las otras veces.
Te voy a marcar el ángulo alfa. A este es el cateto adyacente. A este le llamé el cateto opuesto. Vamos a ponerle una O así. Y este le llamé la hipotenusa. Y entonces, yo conozco tres de mis razones trigonométricas. Era comparar este con este. A este se llama cateto opuesto entre hipotenusa. Se llama seno. Del ángulo es cateto opuesto entre la hipotenusa. Si ahora yo comparo cateto adyacente con hipotenusa, eso se llama coseno. Y finalmente, si comparo cateto opuesto con cateto adyacente, esa se llamaba la tangente. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Pero resulta que estas no son las únicas razones posibles. Resulta que yo, fíjate, vamos a fijarnos en esta, que estoy comprando cateto opuesto entre hipotenusa. Pero yo lo podría hacer al revés. Podría hacer hipotenusa entre cateto opuesto. De esta manera. Quiero que te des cuenta que es muy parecida a seno, pero la hipotenusa pasó para arriba y el cateto opuesto pasó para abajo. Y es una razón diferente. ¿Por qué? Porque la hipotenusa ahora va arriba y el cateto opuesto va abajo. Pero está relacionada con la anterior. A eso se le llama la razón recíproca. Estoy cambiando el numerador para el denominador y el denominador para el numerador. Y esa razón también tiene nombre. A esta razón recíproca del seno se le llama la cosecante del ángulo. Resulta que el coseno también tiene su recíproca. Si yo cambio el h para arriba y el cateto adyacente para abajo, me queda hipotenusa entre cateto adyacente. Y esa también tiene nombre. Esa se va a llamar la secante del ángulo. Finalmente, me voy a fijar en esta y su recíproca, piénsalo un momentito, escríbela en tu cuaderno. Y ahora vamos a escribirla nosotros. La recíproca sería pasar el cateto adyacente para arriba y el cateto opuesto para abajo. Y esa se llama la cotangente del ángulo. Entonces, las cantidades que te estoy marcando aquí, las razones que te estoy marcando aquí, son lo que se llaman las razones recíprocas. Las cosecantes recíproca del seno, la secante recíproca del coseno y la cotangente recíproca de la tangente. Son recíprocas porque el numerador lo estoy pasando para el denominador y el denominador lo estoy pasando para el numerador. Eso quiere decir que sean recíprocas. Entonces fíjate, con estas 6 razones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ya tengo todas las posibles razones del triángulo rectángulo. Que si has llevado conmigo la primera parte del curso de Matemáticas 2, en algún momento lo hicimos, encontramos todas las posibles razones, que son estas, y fíjate, tienen nombre. Por eso los estamos escribiendo por acá. Vamos a hacer un ejercicio que tenga que ver con esto. Fíjate, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir, vamos a hacer un ejemplo. Te voy a pedir que hagas el siguiente triángulo, rectángulo. Vamos a hacerlo ligeramente distinto para variar un poco. Entonces así. Y vamos a ponerle ahora el ángulo alfa por acá. Entonces, si te fijas, para ese ángulo alfa, el cateto adyacente sería este y el cateto opuesto sería este. La hipotenusa siempre es este lado, porque acuérdate que la hipotenusa es opuesta al ángulo de 90 grados. Y entonces vamos a suponer que te doy dos medidas. Vamos a suponer que la hipotenusa vale 6 y que este cateto vale 3. Entonces, a mí me quedaría la duda de cuánto vale este lado. Para poder encontrar las 6 razones trigonométricas, que son las que tengo acá arriba, que una vez más te voy a pedir que las memorices. Aquí vamos a poner la nota y tú escríbela en tu cuaderno. Memorizar. Las vamos a memorizar. Entonces, para encontrar las razones, primero tengo que encontrar el lado faltante. ¿Cómo encuentro el lado faltante? Con teorema de Pitágoras. Vamos a escribir teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Fíjate que en este caso, la c siempre era la hipotenusa, que en este caso es 6, entonces vamos a poner 6 al cuadrado
igual a, en vez de x vamos a poner la a, entonces vamos a poner x al cuadrado más, y en vez de b vamos a poner 3 al cuadrado. De tal manera que al elevar al cuadrado, 6 al cuadrado me da 36, el x al cuadrado lo escribo igual, y 3 al cuadrado es 3 por 3, o sea 9. Luego restamos de ambos lados, entonces me queda que 36 menos 9 es x al cuadrado, y 36 menos 9 es simplemente 27. Entonces x al cuadrado vale 27. ¿Qué hago ahí? Pues simplemente saco raíz. Y entonces sacamos la raíz de 27. Para poder simplificar la raíz de 27, vamos a seguir un proceso que te explico un poquito más a detalle en el complemento para la clase del día de hoy. Que por cierto, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas primero. Y es muy sencillo. El número 27 lo voy a dividir en lo que se dice sus factores primos. 27 tiene tercia, la tercia de 27 es 9. 9 tiene tercia, la tercia de 9 es 3. 3 tiene tercia y su tercia vale 1. Entonces, la raíz de 27 es lo mismo que la raíz de 3 por 3 por 3, o sea, de 3 al cubo. Como quiero sacar raíz cuadrada, acuérdate que la raíz cuadrada se obtenía dividiendo el exponente entre 2. Pero aquí yo tengo un 3. Entonces lo que voy a escribir es esto como 3 por 3 al cuadrado. Luego, si ya viste el complemento, seguro ya recordaste que en Mateo 1 vimos que la raíz del producto de varias cantidades es la raíz de cada uno. 3 a la 1 no tiene raíz, pero 3 a la 2 sí. La raíz de 3 a la 2 vale simplemente 3. Y entonces este número que no tiene raíz simplemente se baja dentro de la raíz. Te recomiendo mucho que veas el complemento para que entiendas bien qué fue lo que hice ahorita, que lo explico un poquito más rápido. Entonces fíjate, ahorita ya conocemos el valor de x, que es simplemente 3 por la raíz de 3. Con eso yo ya puedo encontrar los valores de mis razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y sus recíprocas, que son cotangente, secante y cosecante. Vamos a encontrar el seno del ángulo, alfa. El seno, como bien lo sabes ya, es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 3 entre 6. Y lo escribimos, 3 entre 6. Fíjate que aquí no es necesario racionalizar, pero sí se puede simplificar. La tercia de 3 vale 1 y la tercia de 6 vale 2. Entonces decimos, el seno de alfa vale 1 entre 2. Ahora vamos a encontrar el coseno de alfa. El coseno de alfa, como bien recordarás, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. O sea, 3 raíz de 3 entre 6. Escribimos simplemente 3 raíz de 3 entre 6. Una vez más, esto ya no se tiene que racionalizar porque no tengo raíz en el denominador, pero resulta que 3 y 6 se pueden simplificar porque tienen tercia. La tercia de 3 vale 1, entonces 1 por raíz de 3 me queda raíz de 3 en el numerador, y la tercia de 6 vale 2. Entonces decimos, el valor del coseno de ese ángulo vale la raíz de 3 entre 2. Ahora vamos a encontrar el valor de la tangente. La tangente, como bien recordarás, es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 3 entre 3 raíz de 3, porque el cateto opuesto de alfa es este, y su cateto adyacente es este. Entonces me va a quedar 3 entre 3 raíz de 3. Una vez más, 3 y 3, 3 arriba y 3 abajo. Acuérdate que 3 entre 3 me da 1, y abajo me queda raíz de 3. Acuérdate que las raíces yo no las quiero abajo, entonces vamos a racionalizar multiplicando por raíz de 3 entre raíz de 3. Entonces arriba me va a quedar 1 por raíz de 3, y abajo me va a quedar la raíz de 3, por ella misma es la raíz de 3 al cuadrado. Luego decíamos, el cuadrado se va con la casita y me queda esto simplemente la raíz de 3 entre 3. Y ese es el valor de la tangente. Decimos, la tangente del ángulo es simplemente la raíz de 3 entre 3. Ahora fíjate, vamos a encontrar el valor de las razones trigonométricas recíprocas, que te las puse más acá arriba. Vamos a encontrar la cotangente. Fíjate que ahora en vez de hacer cateto opuesto entre cateto adyacente, hay que hacer cateto adyacente entre cateto opuesto.
Entonces me fijo en el ángulo. El cateto adyacente es este. El cateto opuesto es este. Entonces ahora cateto adyacente entre cateto opuesto. 3 raíz de 3 entre 3. Entonces vamos a encontrar la cotangente, que ahora era cateto adyacente entre cateto opuesto, es el cateto adyacente, que es 3 raíz de 3 entre 3, que es el cateto opuesto. 3 raíz de 3 entre 3. Como tengo 3 arriba y 3 abajo, eso da 1 por raíz de 3. Raíz de 3. Entonces ya tenemos que la cotangente del ángulo vale simplemente la raíz de 3. Vamos a obtener alguna otra recíproca. Nos falta también la secante, que es la recíproca del coseno. Entonces es ahora hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces vamos a escribir la secante de mi ángulo. Es ahora la hipotenusa entre el cateto adyacente. Fíjate que la hipotenusa vale 6 y el cateto adyacente vale 3 raíz de 3. Entonces me va a quedar 6 entre 3 raíz de 3. Fíjate que 6 entre 3 es división exacta y da 2, que siempre se pone el resultado en el numerador. Y raíz de 3 me quedó abajo. Hay que racionalizar porque yo no quiero raíces en el denominador, entonces multiplico por raíz de 3 entre raíz de 3. Me queda arriba 2 por raíz de 3 porque la multiplicación de fracciones es directa. Y abajo me queda raíz de 3 y todo eso al cuadrado. Raíz y cuadrado son inversas, entonces simplemente me queda 2 raíz de 3 entre 3. Entonces decimos, el valor de la secante del ángulo es simplemente 2 raíz de 3 entre 3. Y finalmente el valor de la cosecante del ángulo. Nos regresamos y, bueno, tú velo en tu apunte. La cosecante era hipotenusa entre cateto opuesto. Vamos a escribirlo. Es hipotenusa entre cateto opuesto. En este caso la hipotenusa vale 6 y el cateto opuesto vale 3. Entonces 6 entre 3. Y lo escribimos. 6 entre 3. 6 entre 3 vale 2. Fíjate que aquí no hay nada que hacer. Ya no hay fracciones que simplificar. Y ya no hay nada que racionalizar. Entonces la cosecante de alfa decimos que es simplemente 2. Y ya encontré las 6 razones trigonométricas. La razón seno, la razón coseno y la razón tangente, que son las que vimos el viernes, y sus recíprocas. La recíproca de la tangente es la cotangente, que aparece por acá. La recíproca del coseno, que es la secante, que aparece por acá. Y la recíproca del seno, que es la cosecante, que tenemos por acá. Ya tenemos mis 6 razones trigonométricas. Vamos a hacer un ejercicio más para encontrar las razones trigonométricas posibles, para que esto que te quede muy claro. Entonces, un ejemplo más. Vamos a dibujar otro triángulo rectángulo, ¿verdad? Este lado voy a decir que vale 2. Este voy a decir que vale 2 raíz de 3 y este vale x. Una vez más, primero, para encontrar las razones trigonométricas hay que encontrar el valor del lado faltante. El teorema de Pitágoras me dice que c al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado y sustituyo. En vez de c tengo 2 raíz de 3, entonces escribimos 2 raíz de 3 al cuadrado es igual, en vez de a, pues tengo, digamos, el 2, entonces me queda 2 al cuadrado más, y en lugar de la b tengo el x al cuadrado. Ahora aquí voy a usar una propiedad de los exponentes que dice que este 2 va a afectar tanto al primero como al segundo. Entonces eso se puede escribir como 2 al cuadrado por la raíz de 3 al cuadrado. Esta es una propiedad importantísima que vimos de Matemáticas 1. Es una potencia de potencias. Y entonces esto del lado derecho, 2 al cuadrado es 4 más x al cuadrado. Del lado izquierdo tengo 2 al cuadrado, que también vale 4. Y fíjate que la raíz de 3 y elevar al cuadrado son operaciones inversas. Entonces las tacho y me queda 4 por 3. Del lado derecho me queda 4 más x al cuadrado. Luego aquí yo puedo hacer 4 por 3, que vale 12. Y del lado derecho me queda 4 más x al cuadrado. Finalmente, para despejar a x me está estorbando este 4, que lo quito mediante resta.
Entonces me queda que 12 menos 4 es x al cuadrado. O sea, x al cuadrado vale simplemente 12 menos 4, que 12 menos 4 es 8. Finalmente, para quitar elevado al cuadrado, saco raíz, lo que hago de un lado, lo hago del otro y me queda que x es la raíz cuadrada de 8. Y fíjate, voy a hacer otra vez este procesito de descomponer esa raíz. Esa te la dejé en el complemento del día de hoy. La mitad de 8 vale 4, la mitad de 4 vale 2 y la mitad de 2 vale 1. Entonces me queda que x es lo mismo que la raíz de 2 al cubo, que se puede descomponer como la raíz de 2 por 2 al cuadrado. Lo descompuse así porque a pesar de que el 2 solito no tiene raíz, 2 al cuadrado sí, y sale de la raíz, entonces se escribe como 2 por la raíz cuadrada de 2. Y ese es el valor de x, ¿verdad? Ya tengo el valor de x, x vale 2 raíz de 2, entonces voy a borrarlo y voy a poner ya su valor, 2 raíz de 2. Ya tengo los tres lados del triángulo rectángulo. Vamos a escribir alfa, vamos a escribirlo aquí. Yo siempre les tengo que decir en dónde lo quiero que lo ubiquen. Entonces, vamos a encontrar las 6 razones trigonométricas. Entonces vamos a empezar por seno, que era cateto opuesto entre hipotenusa, 2 entre 2 raíz de 3. Entonces voy a escribir cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 2 entre 2 raíz de 3. La división es exacta, 2 entre 2, entonces eso es 1 entre raíz de 3. Hay que racionalizar porque yo no quiero radicales en el denominador, entonces eso es simplemente 1 entre raíz de 3 por raíz de 3 entre raíz de 3. 1 por raíz de 3 arriba me da raíz de 3. Y abajo raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 3 al cuadrado. El cuadrado se va con la casita y me queda simplemente raíz de 3 entre 3. Y ya encontré el valor de la razón seno. Entonces decimos el seno del ángulo vale la raíz de 3 entre 3. Y esto lo vamos a marcar así. Vamos a encontrar ahora el coseno. Como bien recordarás, el coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa, que en este caso el cateto adyacente vale 2 raíz de 2 y la hipotenusa es 2 raíz de 3. Entonces nos va a quedar 2 raíz de 2 entre 2 raíz de 3. 2 entre 2 da 1 y me queda raíz de 2 entre raíz de 3. Yo no quiero raíces en el denominador, racionalizo multiplicando por raíz de 3 entre raíz de 3. Y me queda simplemente la raíz de 2 por la raíz de 3 entre la raíz de 3 elevado al cuadrado. Por la propiedad que te dejé en el complemento del día de hoy, la raíz, aquí como son dos raíces multiplicándose y ninguna es raíz exacta, entonces puedo meter a los dos adentro de la misma raíz. Entonces me queda 2 por 3 adentro de una sola casita, porque es multiplicación. Y abajo raíz con potencia se anulan y me queda 3. Adentro de esta raíz simplemente es la raíz de 6. Entonces esto me va a quedar la raíz de 6 entre 3. Y ya ese sería el valor del coseno del ángulo que vamos a marcar en color amarillo. Vamos a encontrar el valor de la tangente. Entonces, para encontrar el valor de la tangente, pues simplemente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos a escribirlo. Es cateto opuesto entre cateto adyacente, que como lo verás bien, es simplemente 2, que es el cateto opuesto, entre 2 raíz de 2. Entonces lo escribimos, 2 entre 2 raíz de 2. 2 entre 2 da 1 entre raíz de 2 y racionalizo, multiplicando por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. 1 por raíz de 2 me da raíz de 2 arriba y abajo me queda la raíz de 2 al cuadrado. Raíz y potencia son inversas y me queda raíz de 2 entre 2. Y ya tengo el valor de la tangente del ángulo, que es simplemente la raíz de 2 entre 2. Y lo ponemos. Ya tengo 3 razones trigonométricas, me faltan las recíprocas. La cotangente, búscala en tu cuaderno. Y vamos a hacerla. Era simplemente el cateto adyacente entre cateto opuesto, porque es la recíproca de la tangente. Entonces el cateto adyacente es 2 raíz de 2 entre cateto opuesto, que es 2. Entonces me queda 2 raíz de 2 entre 2.
2 arriba entre 2 abajo da 1, por raíz de 2 es raíz de 2. Entonces la cotangente del ángulo es simplemente la raíz de 2. Vamos a marcarla en color amarillito. Nos falta ya nada más la secante y la cosecante. La secante, si la revisas de tu apunte, era simplemente hipotenusa entre cateto adyacente, ¿verdad? Y la hipotenusa en este caso vale 2 raíz de 3 y cateto adyacente 2 raíz de 2. Entonces tenemos 2 raíz de 3 entre 2 raíz de 2. Entonces nos queda, lo escribimos, 2 raíz de 3 entre 2 raíz de 2. 2 entre 2 da 1 y me queda simplemente raíz de 3 entre raíz de 2. Yo no quiero raíces en el denominador, racionalizo multiplicando por raíz de 2 arriba y entre raíz de 2 abajo. Me queda la raíz de 3 por la raíz de 2 entre la raíz de 2 al cuadrado. Una vez más, como se están multiplicando y ninguna es exacta, me conviene ponerlas las dos adentro de la misma casita, como 3 por 2. Y abajo raíz de 2 con potencia se van y me queda simplemente el 2. Y arriba me quedó raíz de 3 por 2, que es la raíz de 6 entre 2. Que es la secante del ángulo. Ese es el valor de la secante, raíz de 6 entre 2. Finalmente el valor de la cosecante, vamos a obtenerlo. La cosecante del ángulo era hipotenusa entre cateto opuesto. En este caso, vamos a ver, la hipotenusa era este, el cateto opuesto es este, entonces tengo 2 raíz de 3 entre 2. Y vamos a escribirlo. 2 raíz de 3 entre 2. 2 entre 2 da 1, por raíz de 3, raíz de 3. Ya no se racionaliza porque ya la tengo en el numerador la raíz y ya ese es el resultado. Entonces ya tengo el valor de mis 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosejante. Si te fijas es muy sencillo una vez que ya las memorizaste y realmente espero que las estés memorizando. Porque esto es muy importante para lo que sigue, que sería tu curso de matemáticas 3, matemáticas 4 y tus 2 cálculos. Entonces, comprométete y dale la importancia que merece. Por eso nos tenemos que aprender todas nuestras razones trigonométricas. Espero que con estos 2 ejemplos ya te hayan quedado bien este tema de las razones trigonométricas. Si te atoras en este asunto de las manipulaciones de raíces, pues recuerda que fue algo que hicimos en primer cuatrimestre y que ahorita ya no debería causarte problemas. Y de todas formas, si te llega a causar problemas, para eso te dejo el complemento de hoy. Y la última clase también te dejé un complemento. Si te sigues atorando, te recomiendo que te regreses a verlo. Desde luego que si siguen las dudas, sabes que me puedes encontrar vía Google Classroom. Y pues por el momento me despido. Esto sería todo por el día de hoy. Y pues nos vemos la próxima. Te encargo muchísimo la tarea. Y recuerda, si hay algo que no entendiste, simplemente pasas el video y te regresas. Nos vemos y hasta pronto.